la ponencia inaugural que versará sobre los retos y sobre las oportunidades de la sostenibilidad y que va a ser impartida por la presidenta del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España, Clara Arpa Azofra. Ahora vamos a conectar con ella vía streaming. Bueno, pues a modo de introducción, Clara Arpa es una empresaria y una emprendedora con amplia experiencia en puestos de alta dirección en empresas tanto de ámbito nacional como internacional. Su interés en la sostenibilidad ha marcado toda su trayectoria laboral y personal. Y a modo de resumen, ya la tenemos ahí en pantalla, no sé si nos puede escuchar. Buenos días, Clara. Buenos días. Buenos días. Estaba haciendo una breve presentación de su, pues extenso currículum. Señalaba y destacaba que su interés en la sostenibilidad ha marcado toda su trayectoria laboral y personal y ha desempeñado cargos de relevancia, por ejemplo, a modo de resumen, ha sido consejera delegada y cofundadora de Servicios de Hidrógeno Energético, presidenta del Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible, miembro de la Junta Directiva del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. También señalábamos que es la presidenta del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España y podría seguir, pero bueno, usted tiene cosas mucho más interesantes que contar y estamos todos deseando escuchar esa ponencia inaugural. Le doy la bienvenida a esta segunda edición del Congreso Ciudades Transfronterizas Sostenibles BPV y le agradezco su participación, así que todo suyo, señora Arpa. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a todas las compañeras de la organización por permitirme asistir, aunque sea online, a la conferencia. Desgraciadamente, compromisos personales me han retenido aquí en Zaragoza y mucho ánimo a los bomberos y a las fuerzas de seguridad para que realmente puedan combatir rápidamente el fuego, ¿no? La amenaza, que desgraciadamente cada vez ponen más en evidencia los riesgos que tenemos en este momento como sociedad. Realmente mis compañeras Silvia y tanto como las otras dos compañeras han dicho qué es lo que tenemos que hacer, qué es la sostenibilidad y todos lo tenemos muy claro. Como decían, no hay planeta B, así que tenemos que actuar y tenemos que actuar rápido. Desde Naciones Unidas quiero hacer una pequeña introducción de lo que es el Pacto Mundial para aquellos que no estén familiarizados con él. Lo primero que decir que el Pacto Mundial lo llamamos algo así como la Organización Empresarial de Naciones Unidas. Es una iniciativa que lanza Kofi Annan en el año 2000 porque Naciones Unidas se está dando cuenta que la globalización está haciendo al mercado demasiado poco amable. Y entonces quiere una cara más amable para que ese mercado global realmente se comprometa con unos principios. Estos son los 10 principios del Pacto Mundial que están englobados en 4 áreas. Son los derechos humanos, los derechos laborales, la lucha contra la corrupción y los derechos medioambientales. La globalización, la deslocalización de las empresas de entornos desarrollados a no desarrollados, todos sabemos que en gran medida es por la falta de legislación tanto laboral como medioambiental en otros países, con lo cual los productos son mucho más competitivos o mal entendida, ¿no? Esa palabra de competitividad. Entonces se lanza esta iniciativa por la cual voluntariamente las empresas nos adherimos para hacer nuestras actividades en unos entornos muchísimo más amables y respetando estas 4 grandes áreas. En el año 2015 se lanzan los Objetivos del Desarrollo Sostenible que venían de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos habían sido 8 objetivos que habían estado entre los años 2000 y 2015 en marcha, había puesto en marcha también Naciones Unidas y se dieron cuenta que realmente parte de estos objetivos sí que se habían cumplido. De cara a que tengamos realmente una sociedad que se pueda desarrollar, porque si no es sostenible, no es desarrollo, y después de muchos años y de muchas consultas hechas entre todos los países, se lanzaron los 17 objetivos, que en principio iban a ser 10, pero al final se ampliaron a 17. Es difícil y no es fácil comprender de qué van los objetivos, siempre y cuando no sepamos realmente de qué hablamos cuando hablamos del desarrollo sostenible.
Cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos que en el futuro las generaciones venideras han de poder desarrollarse y para eso van a necesitar unos recursos que en este momento nuestra generación no les está garantizando, puesto que hoy en día, si en sentido figurado pusiéramos todos los recursos que tenemos, naturales, que tenemos para el año en una despensa, a nivel internacional lo estaríamos gastando el 29 de julio. Quiere decir que nosotros iríamos a esa despensa, la abriríamos y estaría vacía. A nivel nacional, esa despensa está vacía el 23 de mayo. El 23 de mayo hemos consumido todos los recursos naturales que necesitamos para ese año. Hay países como Indonesia que los consumen el 28 de diciembre. Entonces, tenemos que mover esa fecha. Para mover esa fecha, y es súper interesante, tenemos que volver a la economía circular, a lo que hacíamos antes, solo hace 40 años, que es reutilizar, reparar, reusar, reciclar. Pasamos de una economía lineal a una economía circular. Bueno, pues bajo este paraguas de lo que es realmente el desarrollo sostenible, desarrollarnos nosotros, garantizando a las generaciones venideras que van a tener recursos para desarrollarse ellos, es a lo que nos referimos. Y en este momento, según nos dice Antonio Guterres, cuando nos reunimos el Pacto Mundial, de donde él lógicamente es el presidente, a nivel internacional nos dice tenemos dos grandes desafíos, entre otros muchos, pero dos grandes. Uno es la lucha contra el cambio climático y lo otro es la lucha contra las desigualdades sociales. Desgraciadamente, todo está cambiando muy rápido, para bien o para mal, y mucha gente se nos está quedando atrás porque no le está dando tiempo a reciclarse, a realmente reformarse, a volver a formarse para iniciar esta nueva forma de gestionarnos que tenemos que hacer. Nosotros necesitamos cambiar drásticamente la forma que tenemos de desarrollarnos, de gestionarnos, de consumir y de producir. De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, si a mí me preguntarais cuál creo que tendría que ser el más popular y el más conocido, os diría que sería el 12, porque el 12 es el de consumir y producir de una forma responsable. Pero no solo consumir y producir como empresas, sino consumir y producir como individuos, porque sobre todo la agenda es una herramienta que tenemos para trazar al cambio, pero del individuo. Las empresas están formadas por individuos y somos los individuos, como personas individuales, las que realmente tenemos que asimilar y generar y empezar a transitar a ese cambio. Pues ya os digo, el Pacto Mundial se lanza para darle una cara más amable a todo lo que es el mercado y además en el año 2015, bajo su paraguas, ponen la implantación de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo en el sector privado. En el Pacto Mundial, a nivel internacional, somos unas 18.000 empresas y unas 3.000 o 4.000 empresas del tercer sector, organizaciones educativas, tenemos universidades, institutos y también tenemos muchas entidades científicas, fundaciones, centros de investigación. Tenemos que ir todo a una, como bien nos dice el objetivo 17. Entre todos somos los que tenemos que conseguir esto. Y, por supuesto, entre las administraciones públicas, que son las primeras que tienen que marcar las normas, las sendas y dar ejemplo. Hay un objetivo también que es interesante, que es el 16, del que solemos hablar muy poco. Pero el 16 tiene una meta muy concreta, que es la de hacer unas administraciones fuertes, transparentes y que rindan cuentas. Porque, al fin y al cabo, ellas son las que nos marcan las sendas de la normativa que tenemos que aplicar para conseguir esa transición. Si no lo estamos viendo ahora mismo con todo el tema de la energía. Pues bien, ahora que ya estamos un poco centrados, deciros que la red española es la que de momento somos más numerosos, somos los más activos y somos en este momento los números unos y yo tengo el orgullo de presidir y nuestro reto
en el Pacto Mundial es que las empresas españolas, sobre todo, sean más y mejores. Tenemos que conseguir implicar a las empresas y a las personas que trabajan en las empresas en el cambio. Tenemos mucho que ganar, muchísimo que ganar. Primero, porque si no conseguimos hacer el cambio, no tendremos futuro. Como os he dicho, nuestra forma de producir, nunca habíamos tenido un desarrollo industrial como el que hemos tenido en los últimos años. Jamás. Tardamos más de 1000 años en ser 1000 millones de habitantes. Y en el año 1950 éramos 2.600 millones. Resulta que 71 años más tarde hemos crecido en 5.300 millones. O sea, jamás en 71 años en la historia de la humanidad se había crecido tanto y nunca se había tenido esta calidad de vida y este mal llamado sociedad del bienestar. ¿Y por qué digo mal llamado sociedad del bienestar? Porque esta forma de desarrollarnos nos ha traído unos daños colaterales a los cuales no éramos conscientes. Sí que es verdad que en 1979 se lanza un programa también de Naciones Unidas donde se estudia los impactos que tienen la globalización y el desarrollo industrial y se ve que realmente las desigualdades cada vez son mayores y la lucha en este sentido contra la contaminación es cada vez más importante. ¿Por qué? Porque la industrialización contamina. ¿Qué hemos de hacer? Hemos de cambiar nuestros hábitos. No han sido más que 40 años, en los últimos 40 años, en los que diríamos que hemos inculcado la cultura de, por ejemplo, el usar y tirar. Jamás. Anteriormente comprabas algo, lo usabas y lo tirabas. Cuando nosotros éramos jóvenes, en los años 60, 70, se llevaban los zapatos al zapatero, se devolvían los cascos de las botellas de cristal a las tiendas, se reparaban todos los electrodomésticos. A mí ayer se me estropeó la cafetera y me cobran por simplemente mirar a ver lo que le pasa, más que si me comprara una cafetera nueva. Sin embargo, por otro lado, la lavadora pues ya tiene 20 años, es la tercera vez que la reparo y en este sentido, esta empresa de electrodomésticos sí que se ha dado cuenta que es factible el hecho de consumir menos reparando las cosas. O sea, no voy a decir marcas, pero la empresa de la lavadora es consciente que se puede reparar una lavadora y la empresa de la cafetera pues prefiere seguir con el modelo antiguo de me cuesta más reparar la cafetera que comprarme uno nuevo. Esto es lo que tenemos que cambiar, esto es lo que tenemos que evitar. Tenemos que volver a la economía circular. Sé que luego hay una mesa súper interesante. Aragón, porque yo soy de Zaragoza, todo esto también coincide. Soy uno de los firmantes de Aragón Circular y tenemos que empezar a motivar, tenemos que empezar a enseñar a la gente a volver a aquellas costumbres, aquellas formas de proceder que teníamos anteriormente porque los recursos son escasos. Y desde las empresas, además, todo esto es una gran oportunidad para crecer. Ahora, el crecimiento de las empresas tiene que ser basado en una transición empresarial de nuestra forma de gestionarnos y de producir. Tenemos que intentar que nuestras acciones empresariales, nuestras actividades impacten positivamente. Hemos de cambiar a estos modelos y además tenemos que hacer que sea rentable. Y para ello vamos a tener que, por supuesto, renunciar. El cambio no es gratis. Vamos a tener que renunciar a muchas cosas. La mal llamada sociedad del bienestar nos ha acostumbrado a tener muchas cosas muy fáciles, muy baratas, de una forma muy rápida y desgraciadamente esto es incompatible en la mayoría de los casos con la sostenibilidad. Así que hemos de decir que las empresas sí que están en ello, las 2.100 empresas que están adheridas al Pacto Mundial, son socias de nuestro movimiento. La verdad es que son conscientes. Tenemos un 40% de grandes empresas
Estas empresas tienen un poder tractor dentro de su cadena de valor, de cadena de suministro, que tienen que empezar a implantar. Ya no vale solo tener buenas memorias de sostenibilidad, hay que realmente implantar en la empresa aquellos procedimientos y aquellas buenas maneras que se describen en las memorias y, por otro lado, saber desde las pequeñas empresas que no es tan complicado. Desde el Pacto Mundial tenemos herramientas para que si cada una de las empresas quiere hacerse su propia foto de cómo está con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, les garantizo que se van a encontrar muchísimo mejor de lo que a priori pensamos. Todas las empresas, y yo hablo como pyme, cuando llegamos al Pacto Mundial y empezamos a hacer nuestras memorias de sostenibilidad, creemos que realmente no estamos trabajando e inconscientemente, por supuesto que estamos trabajando en ello, y nos vamos a dar una grata sorpresa y vamos a ver que, aunque es complejísimo y es complicado y es farragoso y nos lleva nuestro tiempo, merece la pena. Porque desde luego las empresas que no estén en el camino dentro de nada, en el futuro ya no estarán. Aquellas acciones o aquellas actividades que realmente no impacten de una forma positiva, aquellas no estarán. Tenemos que empezar a mirarnos primero nosotras. ¿Qué es lo que hacemos? Pero sobre todo, ¿cómo lo hacemos? Podemos ser una empresa de patinetes eléctricos y, sin embargo, ser lo menos sostenible de este mundo. Y, sin embargo, podemos ser una empresa metalúrgica o de extracción minera y ser lo más sostenible del mundo. O sea, tenemos que tener claro que no es tanto qué es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Ese antiguo concepto de responsabilidad social corporativa, donde la empresa le tenía que devolver a la sociedad por lo que había conseguido de ella, yo no lo comparto. Yo pienso que la responsabilidad social corporativa en este sentido ha muerto y viva la sostenibilidad, porque la empresa sí que impacta positivamente, sobre todo la pequeña y mediana empresa, en el entorno donde está trabajando. Impacta a través de la formación de las personas que están trabajando en ella, de darles y formarles en un trabajo digno. ¿En qué? En que realmente la actividad que está desarrollando beneficia a la comunidad donde está, en el producto, en el territorio, en el producto de cercanía, en que realmente podemos hacer que nuestras economías sean circulares, aprovechando realmente lo que tenemos en el territorio. Todos estos temas son los que realmente tenemos que mover. Así que animaos, pequeñas empresas, a dar el paso, porque si confiáis en nosotros podemos llevarlo a cabo de una forma, no voy a decir que sea fácil, pero sí que lo podemos hacer de una forma práctica y eficiente, que sobre todo es lo que necesitamos las pequeñas empresas. Y tenemos que hacer, además, que todo esto sea rentable. Pero es que tenemos que renunciar primero como individuos. O sea, hace poco me reunía con las empresas del pequeño comercio andaluzas, en una reunión que tuvieron en su congreso en Andalucía. Y me decían, Clara, nosotros tenemos cliente y consumidor. Cliente es aquel que en el pequeño barrio es capaz de cruzar la calle porque hay un producto que está 20 céntimos más barato al otro lado de la acera. Digo, y el consumidor es aquel responsable que, aunque el producto sea 20 céntimos más barato, sigue mirando la etiqueta para ver si realmente es un producto que tiene garantías, que es un producto del territorio, en fin, que tiene a lo mejor un programa en su empresa de reducción de huella de carbono, que realmente está hecho con las garantías de economía circular, o que los envases en los que están los productos empaquetados realmente son reciclables. O sea, realmente nosotros en ese sentido tenían ese problema, ¿no? Entonces, como consumidores, por eso digo que tan importante es el 12, como el 8. El 8 he hablado cuando he dicho que somos una economía y tenemos que dar un trabajo digno, ¿vale? Es el número 8. Generamos una economía, pero que tiene que ser de esta forma. Por eso tenemos que evolucionar en nuestra forma de proceder dentro de la empresa, pero sobre todo como individuos, porque si nosotros nos comportamos a nivel de individuo de una forma responsable a la hora de
consumir tanto bienes como servicios, eso lo podemos trasladar a la empresa y viceversa. Si nosotros en nuestras empresas hacemos formación para nuestras plantillas, donde realmente les inculquemos la importancia de consumir tanto bienes como servicios de una forma responsable, eso ellos lo podrán trasladar a sus casas y a sus entornos familiares, de amistades, culturales y demás. Tenemos que hacer que realmente este sea el mensaje que llegue a todo el mundo. Oportunidades, ya os digo, todos. Solo hay que ir, mirar fuera y ver qué es lo que nos van a implicar dentro de poco. Nos estamos moviendo, tenemos problemas de materias primas, de escasez de componentes, tenemos que reindustrializarnos otra vez, tenemos que relocalizar nuestras empresas, tenemos que hacer una transición energética donde, y lo decíamos ya antes de que existiera el conflicto ucraniano y la crisis energéticas, dependemos como país y como continente de países que no son muy amables con nosotros. Esto nosotros ya lo decíamos hace unos años, pero es que aparte las nuevas energías nos pueden dar a través del autoconsumo una independencia que hasta ahora no hemos tenido. Yo digo por la experiencia. Nosotros hemos implantado desde el año 18, llevamos un programa de inversión en instalaciones renovables en la empresa y en este momento, con mucho orgullo, he de decir que en nuestra propia empresa, con los excedentes que tenemos, porque resulta que solo trabajamos 220 días al año y hay 156, que no usamos las instalaciones, que con esos excedentes hoy en día estamos produciendo hidrógeno verde que podemos reutilizar en nuestra propia empresa. Estas son las futuras comunidades energéticas de autoconsumo, donde realmente nosotros nos podemos regular. Y esto es súper interesante. Yo os animo a que también buceéis en este sector del cambio. Es importante. Está en nuestra mano. Si una pequeña empresa como la mía lo ha podido hacer, qué duda cabe que entre las organizaciones empresariales podemos poner estos modelos a funcionar. En fin, tendremos además una reputación corporativa. Tenemos que incidir muchísimo más en la formación. Desgraciadamente digo desgraciadamente porque cuando voy a dar charlas en las universidades y en los institutos me encuentro muy poca gente interesada. Realmente en mis charlas o es gente mayor porque no sé por qué, aunque a los jóvenes les va a tocar realmente en toda su línea de flotación el impacto de lo que hoy estamos hablando dentro de unos pocos años, noto que todavía no hay por parte de la juventud más interés genuino en el tema de la sostenibilidad. No hay un interés genuino. Entonces, necesitamos incidir en la formación. Por otro lado, necesitamos incidir en aquellos que ya tenemos una edad, en de verdad intentar formarles para que puedan transicionar hacia también todos los temas de digitalización. La digitalización es una herramienta para la sostenibilidad. Necesitamos que máquinas hablen con máquinas para que ellas analicen los datos de forma que podamos ahorrar recursos. Ahorrar recursos nos vendrá, por un lado, un ahorro de costes, pero otro lado, de verdad que a lo mejor podemos mover esa fecha que hoy tenemos en el 23 de mayo para poder llevarla por lo menos cada año un poquito más hacia atrás, a ver si conseguimos llegar al 28 de diciembre como están en Indonesia, sin dejar, por supuesto, a nadie atrás. La digitalización es una herramienta que nos va a ayudar a luchar para que podamos estirar los recursos que nos hacen falta. Por eso nuestros impactos en la producción tienen que ser positivos. Tenemos que ahorrar esos recursos que hoy en día no tenemos y no podemos garantizar. Así que tenemos que tener una plantilla formada. Tenemos que tener un objetivo claro de que si movemos hacia esas actividades que van a necesitarnos en breve, tendremos un crecimiento económico. No es fácil, pero todas las eras se acaban y salen otras formas. Pues vamos a ver si otras formas de evolucionar, de desarrollarse, de industrializarse,
conseguimos realmente esa futura sostenibilidad que, si no, de otra forma realmente cercenará el futuro de las siguientes generaciones. Tenemos que formar a individuos responsables en su consumo y en su proceder. Y, por supuesto, tenemos que tener muchísimas oportunidades y muchísimas alianzas con todo lo que son sector público, ya estaba hablando de la academia y de la innovación. Necesitamos muchísima innovación porque tenemos que mejorar las tecnologías, tenemos que cambiar tecnologías, necesitamos tecnólogos. Eso no quiere decir que dejemos las humanidades y las ciencias sociales. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser más complementarios. Esto no es cuestión de irse a ciencias o a letras. Necesitamos tener unas ciencias sociales, donde realmente las mujeres tenemos mucho que aportar, porque al algoritmo siempre le damos una cara un poco más humana, siempre trascendemos un poco más allá. Parece ser que en los genes tenemos la mentalidad, ¿no?, como madres, como progenitoras del cuidado que nunca dejamos, tanto de nuestros hijos como luego de nuestros mayores. Pues parece ser, dice la ciencia, que eso lo trasladamos luego al entorno laboral. Por eso tenemos unas ciencias más sociales, más humanas. De hecho, en las carreras STEM, que tienen más que ver con lo social, el porcentaje de mujeres es mucho más elevado, en torno al 70-75%, que en las carreras puras técnicamente. Entonces, en ese sentido también tenemos que aportar al 50% del talento que está en el lado femenino y que no, de la sociedad, que de él no nos podemos olvidar. Entonces, hemos tocado el tema de la innovación brevemente, el tema de la formación, que es importantísimo, el tema del género, el tema del medio ambiente y la energía. Tenemos realmente que hacer, si conseguimos que haya más educación, mejor formación, tenemos una cantidad de chavales y chavalas en el paro que realmente muchas veces es porque no tienen una formación adecuada a lo que hoy en día realmente el sector demanda, tanto el privado como el público. Necesitamos una administración pública que nos rinda cuentas, necesitamos una administración pública muchísimo más eficiente. La administración pública maneja el 20% de nuestro PIB. Entonces hay que exigirle que nos rinda cuentas y dentro de ese manejo del 20% del bruto, tenemos que, de nuestro Producto Interior Bruto, tenemos que exigirle que sea realmente una inversión y no un gasto. O sea, no podemos ver el gasto público, o sea, la compra pública como gasto, sino como inversión. Inversión en el territorio, en el tejido empresarial, en la igualdad social, en la inversión en educación. Necesitamos realmente ser punteros en todo esto. Necesitamos que las administraciones públicas, tanto centrales como locales, y ahora me voy a dirigir un poco a la esfera de las ciudades. ¿Por qué? Porque la ciudad, el ayuntamiento, es la administración pública que más cercana está del ciudadano. Y yo diría que incluso es la más cercana y la más transversal, porque en un ayuntamiento se toca prácticamente de todo. En este sentido, y siendo el ciudadano la administración que más cerca tiene, realmente sí que le incide mucho a lo que es el día a día en la transformación de la gestión de la conducta, de nuestras costumbres. Es realmente la administración pública más cercana y la que más puede influenciar. Así que animo a través de la Alianza Coalición 2030, que también es una organización de Naciones Unidas, que además creo que vamos a tener la fortuna de que la sede esté alojada en Bilbao durante 2 años. Brevemente, yo creo que en breve se va a anunciar, se va a lanzar la Coalición 2030, donde va a ser sobre todo su objetivo los ayuntamientos. Y bueno, yo creo que en los 30 minutos que tengo, que ya llevo por los 27, hemos tocado brevemente, pero yo creo
todo lo que realmente tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de desarrollo sostenible. Las empresas, y quiero recalcar que ya estamos trabajando en ello, les animo a que realmente se adhieran al pacto, hagan su memoria, les vamos a ayudar y van a tener una foto fiel de cómo están, van a marcarse sus propios objetivos y les vamos a ayudar en esa transición. Eso por un lado. Sobre todo, exhorto a las pymes para que realmente se lancen a ellos. Sobre todo, lancémonos a modificar nuestros modelos de negocio, a transformar nuestros negocios, nuestras actividades, para que realmente dejemos de impactar negativamente y podamos partir para empezar ya no solo a no hacerlo negativamente, sino empezar a hacerlo positivamente. Tenemos dos grandes retos, hoy lo estamos viendo, lo estamos sufriendo, el cambio climático está ahí, tenemos mucho que hacer. Yo creo que ya es evidente y por otro lado tenemos que intentar que nadie se nos quede atrás. Y por mí doy paso otra vez a la mesa y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Arpa. Bueno, tenemos 15 minutos más. No sé si sería posible invitar al público, a nuestras participantes, a realizarle alguna pregunta, si es que tienen alguna duda o alguna cuestión interesante que hacerle. Yo encantada. Pues adelante, hay un micrófono inalámbrico, así que si alguien está interesado en hacer alguna consulta, alguna pregunta a la señora Arpa, por aquí, por favor, podemos acercarle el micrófono. Sí, quería preguntarte cómo se incorpora a toda la estrategia que has definido el tema de la diversidad. A mí me parece que es estratégico. ¿A ti te parece, perdona, mira un momento el tema de la diversidad, sí. La diversidad humana, la diversidad y la gestión de la diversidad en las sociedades actuales, porque eso creo que es un elemento muy importante, aporta distintas visiones desde distintos enfoques y cómo la existencia y la gestión de la diversidad aporta a los distintos objetivos en la sostenibilidad y en ese modelo de desarrollo diferente. Bueno, por supuesto. Hace poco celebrábamos el Día de la Inclusión en el Trabajo en una jornada del Día LGTBI, patrocinada además por dos grandes entidades tanto financieras como educativas, y tuvimos unas jornadas muy interesantes aquí. Además, este año se celebró en Zaragoza, donde realmente se puso de manifiesto la diversidad. Cada vez la sociedad es más diferente. Tenemos, desde luego, todas estas opciones que, hablando simplemente de lo que se hablaron en las jornadas por parte de todos estos colectivos, perfiles totalmente diferentes, perfiles que desde cada uno su punto de vista aporta de una forma realmente enriquecedora. Y, por supuesto, que la diversidad hoy en día ya es uno de los objetivos también, que cuando hablamos de no dejar a nadie atrás, tenemos que incluir en el día a día de la actividad de la empresa, ¿no? Es importantísimo y de hecho está demostrado que la diversidad es un plus más plus, ¿no? Que es lo que decían ellos en estas jornadas o decíamos en las jornadas. Bien, ¿alguien más está interesado en hacer alguna pregunta? Sí. Silvia. Hola, Clara, buenas. Soy Silvia. Buenas. A ver, una pregunta. Antes comentabas el tema del sello de empresa de economía circular. ¿Nos podrías comentar un poquito más? Porque sería interesante, igual que las empresas podemos tener los controles de calidad con un sello como puede ser la ISO. ¿Nos podrías indicar cómo las empresas podemos obtener un sello de empresa circular, por favor? Bueno, yo creo que en la mesa que lleve posteriormente, ¿vale?, se va a poner el ejemplo de la economía circular de Aragón. Hay creo que está Belina también moderando la mesa. Me da la sensación de que a ellos lo van a explicar. Nosotros hace 2 años, creo que fue, 2 años y medio, sí, se lanzó Aragón Circular,
donde las empresas realmente, siguiendo unos procesos, podemos... lo has dicho tú antes, Silvia. Nosotros en su día, las empresas, tuvimos que empezar a formarnos en temas, por ejemplo, de calidad, de certificados, de seguridad en el trabajo. Todos estos temas han sido avances dentro de las empresas que hemos tenido que ir incorporando, hemos tenido que aprender y hemos tenido que poner unos protocolos de actuación en nuestras empresas que nos han tomado tiempo y sobre todo una forma, una cultura distinta de manejarnos, ¿no? Para eso vienen, para mejorarnos. Pues en la economía circular es lo mismo. Tenemos una serie de aspectos distintos, tenemos una serie de protocolos que poco a poco habrá que implantar en la empresa hasta que realmente todos aquellos aspectos que posteriormente os lo explicarán con más detalle, podamos hacer esa transición. No es fácil. Estamos anclados en una forma de hacer las cosas y en este momento nos parece que estamos en nuestra zona de confort, pero yo creo que en el momento que inicias el cambio, realmente el cambio es apasionante. De muchas formas el cambio, aparte de apasionante, es contagiante. Si consigues que realmente la gente trabaje viendo en el corto medio plazo lo que se puede conseguir, la gente se motiva mucho. Luego os lo explicarán, Silvia, con más criterio que yo. No os oigo, perdonad. Tenéis que mirar al micrófono, porque si no, no te oigo. Ahora sí. Digo que poco a poco, si nos vamos comprometiendo, por ejemplo, con los planes de igualdad, pues vamos cumpliendo el objetivo de desarrollo sostenible 5. Con cada uno de los compromisos que vamos teniendo en nuestras empresas, iremos cumpliendo uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso comentaba yo antes en mi discurso que los objetivos de desarrollo sostenible pueden ser una guía, pueden ser la guía para la sostenibilidad. Sí, la herramienta para la sostenibilidad. La herramienta que tiene la agenda, los objetivos, es la herramienta que tenemos para hacer el cambio. Y todo lo que hay ahí incluido es sostenibilidad. O sea, no tenemos sostenibilidad y medio ambiente o sostenibilidad y género, no. Todo es sostenibilidad. Tenemos efectivamente los planes de igualdad, pero como comentaba antes de la compañera, realmente teníamos que tener planes de diversidad. Poco a poco tienes, o sea, cuando ya tienes implantado el plan de igualdad, te das cuenta que el siguiente paso es contemplar realmente la diversidad dentro de la empresa, ¿no? O sea, ya os digo, en nuestro caso fue más bien qué es lo que hacíamos, pero cómo lo hacíamos. Nosotros lo primero que hicimos dentro de la empresa fue hacer un programa de formación a la plantilla, intentar explicarles qué era el desarrollo sostenible y por qué íbamos a hablar en un lenguaje diferente. Porque claro, con la plantilla, yo tengo una empresa del metal, 60, 70 empleados, 75% hombres, 25% mujeres. Prácticamente en el taller como tal solo hay hombres. Estaban acostumbrados, tenía gente que llevaba 42 años trabajando en la empresa cuando implantamos el programa de sostenibilidad. Hicimos la memoria y ellos no entendían. Un soldador que llevaba 42 años en el taller no entendía que yo le hablara de sostenibilidad. O sea, cuando él estaba acostumbrado a hablar de estajo, horas extras, vacaciones y si me das 1 o 2 pares de botas al año. Estoy exagerando, pero bueno, en ese sentido, ¿no? Entonces tú vienes con otro lenguaje distinto y la verdad es que no te entienden. Incluso la gente joven, ¿eh? O sea, entonces tienes que empezar a educar en la propia empresa y a formar en sostenibilidad. Y empezar a hablar de qué es lo que quieres conseguir. E involucrar a esa plantilla. Eso es lo primero que hicimos. Lo segundo que hicimos fue un plan de formación para que todo el mundo pudiera de alguna forma promoverse dentro de la empresa. Había gente que llevaba 15 años y seguía haciendo el mismo trabajo con el que había entrado.
Si había entrado para abrir agujeros, no le pidieras que los tapara porque no te los iba a tapar. Entonces, les hicimos ver que, bueno, dentro de la empresa se podría hacer un programa de formación de forma que hubiera mayor complicidad con las necesidades de la empresa, por un lado, y luego que pudieran escalar dentro de sus categorías profesionales. ¿Para qué? Pues para tener mejor salario. ¿Vale? Y luego también un desempeño más adaptado a las necesidades. Y la formación continua es algo que tenemos que dar en la empresa, obligatoriamente. Y ya me gustaría a mí que la administración pública pagara realmente toda esa formación continua, porque hoy en día implantas cualquier programa de gestión y dentro de 5 años ya se te ha quedado obsoleto. Y da igual que el empleado o la empleada tenga 50 o 35. O sea, los tienes que volver a formar. Y entonces eso es un gasto continuo. Para mí es una inversión, pero la gente lo ve como un gasto, ¿no? Porque tenemos que gestionar las empresas de otra forma totalmente distinta. Entonces, por otro lado, tenemos que ver la eficiencia energética que tenemos dentro de nuestras empresas. Necesitamos reducir el consumo de energía. Nosotros hicimos un plan de reducción energética, modificando máquinas, modificando procesos, modificando sistemas de iluminación, repasando todo lo que son puertas y ventanas y demás, y ahorramos un 38% en el recibo de la luz. Una vez que habíamos ahorrado ese 38%, nos era muchísimo más eficiente poner una instalación fotovoltaica. O sea, son varios temas. O sea, ya os he dicho, os hemos hablado, tema de la... Nosotros, plan de igualdad, lo teníamos bastante fácil porque como teníamos pocas mujeres y estaban muy bien cualificadas, realmente, en ese sentido, cuando fuimos a hacer el plan de igualdad, realmente es que prácticamente cumplíamos con todo. Pues por eso, ¿no? Pues porque al revés, tuvimos que hacer una discriminación positiva en ese sentido e intentamos, sin muchos resultados, que realmente en la plantilla del taller entraban más mujeres. Tenemos alguna más, pero nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho porque es un sesgo el masculino el que está muy realmente implantado allí, ¿no? Más que nada por ser un taller metalúrgico. Pero bueno, vas haciendo cosas. Por supuesto que no hay que esperar a realmente tenerlas bien al 100%, porque eso es imposible. Es mejor implantar algo que esté al 35% o al 25% o al 15% y marcarte, bueno, pues unos objetivos realistas donde tú sepas que en 2 o 3 años vas a progresar en ese aspecto y, bueno, y luego realmente eso, ser muy honesto y muy fiel con lo que estás haciendo. Y seguir con la formación y seguir explicando todo lo que realmente tenemos que modificar, ¿no? Muchísimas ¿Y por qué hacemos esto? Muchas gracias, señora Arpa. Nos quedan 5 minutos de tiempo y no nos gustaría dejar en el tintero una última pregunta. Agradecemos también a Silvia Vigatá que haya colaborado en este turno de preguntas, porque precisamente la moderadora de la primera de las mesas, bueno, pues quiere hacer una consulta también a Clara Arpa, así que adelante. Hola, Abelina, Clara, Bellostas. buenos días. Soy Abelina Bellostas. Muy bien, ¿y tú? Bueno, más que hacerte una consulta, quería darte las gracias porque me lo has puesto muy fácil para mi segunda mesa y para los ponentes invitados, porque les has dado el protagonismo, evidentemente, que se merecen en el momento que has dicho que el sector de cambio es la transición energética, las nuevas energías, el autoconsumo, las comunidades energéticas, la digitalización como una herramienta transversal para todo. Bueno, es que nos lo has puesto facilísimo y el por qué están ellos allí. Sí que quería, aparte de darte las gracias por esta introducción que me has hecho y que me has facilitado el trabajo, quería decir que todas las empresas, pero bueno, que fueses tú quien lo dijeses, de estas empresas que estamos adheridos al Pacto Mundial, de las que has dicho que son 2.100 en España, que el 40% grandes empresas, que dijeses que es un proceso relativamente sencillo y dónde pueden
¿Y dónde pueden hacerlo? ¿Dónde pueden adherirse? ¿Dónde las empresas que están hoy aquí presentes y las que nos están viendo a través de streaming, que he ido a preguntar antes de venir a sentarme cuánta gente estaba conectado y me han dicho que muchísima, con lo cual con esa cifra a mí me es más que válida. Bueno, pues querría que nos dijeses ese pequeño procedimiento, bueno, de una forma breve, porque me estoy yo enrollando mucho en la pregunta. Gracias, Clara. No, realmente es muy sencillo, porque lo primero es, bueno, os dirigís a Pacto Mundial España y realmente es muy sencillo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues tienes que firmar, adherirte a los 10 objetivos, que la verdad es que son objetivos muy sencillos. Si realmente cumples con la normativa laboral que tenemos y medioambiental, pues o sea, es que no hay mucho más que decir. Realmente te comprometes, más que nada, en ser conocedor de tu cadena de valor. Yo al principio no lo entendía muy bien cuando me hablaban de derechos humanos y demás. Yo decía, pero hombre, ¿cómo no vamos a cumplir las empresas españolas con los derechos humanos? Lo que no se nos olvida es que muchas veces los componentes o los que compramos no sabemos muy bien el origen, ni realmente cómo están hechos. Entonces te tienes que comprometer a tener, la verdad, un interés genuino en averiguar y cambiar, ¿no?, los malos hábitos y las malas costumbres que puede haber. Y luego vas a hacer una memoria de sostenibilidad que te vamos a ayudar a hacerla porque hay gente súper profesional y encantadora, que es lo que más nos cuesta, sobre todo a las pequeñas empresas, organizar esa información y tenerla estructurada de una forma que realmente eso sea una memoria, y donde es una foto de la situación que tú tienes en cada uno de los objetivos, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, te van a ayudar a hacer la foto, a saber cómo estás y a que tú mismo te comprometas con aquellos objetivos que tú crees y aquellos procesos y aquellos pasos y aquellos indicadores donde tú vas a poder modificar y vas a poder ir a avanzar y avanzando poco a poco en el cambio, ¿no?, de tu empresa. Pues muchísimas gracias a Clara Arpa Azófora, presidenta del Pacto Mundial de Naciones Unidas de España, bueno, por esa invitación a todos, a las empresas, a los trabajadores de las empresas y también a la Administración Pública al cambio, y también por participar con nosotras. Muchísimas gracias. Un placer. A ver si la próxima vez puedo estar con vosotros allí. Aquí tiene su casa, hecha queda esa invitación. Le invitamos también, si puede, a seguir, bueno, pues junto a toda esa gente que está bueno, siguiendo la jornada, el congreso vía streaming, a continuar bueno, pues, con nosotros. Muchísimas gracias, señora Arpa. Un placer, hasta siempre.